¿Qué representa el 22 de abril de 2021 para la historia de América Latina y el Caribe? Se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra y entra en vigor el Acuerdo de Escazú. Este es el primer tratado que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia en materia ambiental, contribuyendo a un espacio seguro para las y los defensores ambientales. Es un instrumento internacional que fortalece a las comunidades que viven en situación de vulnerabilidad frente a proyectos que generan impactos negativos a sus vidas y al medio ambiente. Celebramos la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú e incitamos al Gobierno de la República a sumarse a este instrumento internacional. Bienvenidos una vez más a Tertulia de Lejos. El día de hoy tenemos al profesor Nicolás Buelli, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y profesor de Derecho Internacional y Derecho Internacional Ambiental. Es un gusto tenerlo el día con nosotros. Muchas gracias, Marcia, por la invitación a su tertulia. En el marco de la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, creo que es muy importante que pongamos sobre la mesa el desarrollo que ha tenido el derecho ambiental en la región. Desde hace más de 20 años estamos hablando acerca del ligamen que hay entre el derecho ambiental y los derechos humanos. ¿Qué nuevo impulso trae el Acuerdo de Escazú a esta perspectiva? ¿Cómo empodera al ciudadano? Además, el Acuerdo de Escazú brinda alguna herramienta para garantizar la protección del derecho ambiental de parte de los estados. Sí, el Acuerdo de Escazú en sí es una innovación total. ¿Por qué? Porque históricamente en derecho internacional siempre hemos tenido muchos tratados de derechos humanos y por otro lado muchos tratados de derecho ambiental, de protección del ambiente. Y el Acuerdo de Escazú es la primera vez en la historia que tenemos como un joint, un link para imprimir una perspectiva de derechos humanos a la defensa del ambiente, que incluye proteger a quienes defienden el ambiente y no solamente el ambiente, y por otro lado, desde la perspectiva de derechos humanos, incorporar todos los derechos a los que tenemos todos derecho como simples ciudadanos, desde una perspectiva no de protección ambiental, sino de derechos humanos. Vean entonces el carácter innovador de ese instrumento, que nació en realidad cuando se celebró la reunión de Río +20 en el 2012, y América Latina se dio cuenta que estaba arrastrando una deuda histórica en materia de justicia ambiental, de acceso a la información en materia ambiental, de acceso a la participación ciudadana en materia ambiental, y entonces ahí se gestó la idea de que había que hacer algo novedoso, y el Acuerdo de Escazú es novedoso, y este próximo 22 de abril entrará en vigor para la región de América Latina, para los estados que han tenido la buena idea de ratificarlo. Don Nicolás, como usted mencionaba, dentro del Acuerdo de Escazú se mencionan los derechos de participación, de acceso a la justicia y de acceso a la información. ¿Estos pueden considerarse como derechos humanos por sí mismos o deberían considerarse más bien derivados de derechos constitucionales ya establecidos? Entonces, hay una discusión, pero la interpretación moderna del derecho internacional de los derechos humanos, y ahí podemos hablar de la Corte Europea de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha tenido posiciones de vanguardia, es considerar que el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental es un derecho humano. Lo acaba de decir la Corte Interamericana en una opinión consultiva solicitada por Colombia. Lo mismo, el derecho al acceso a la justicia en materia ambiental. No tiene sentido reconocer un derecho humano al ambiente sano, ecológicamente equilibrado, y decir que cuando uno quiere acceder a una justicia ambiental no es un derecho humano. Va de la mano, por supuesto que es un derecho humano, y lo mismo con relación al acceso a la información en materia ambiental. El problema que tenemos en América Latina es que muchos tribunales, como aquí en Costa Rica, sí le han dado, digamos, han consolidado y consagrado como derecho humano esas tres vertientes de la defensa ambiental, mientras que en otros estados todavía hay una cierta reticencia de algunos magistrados, posiblemente que debido a la edad, debido a la formación, ven todavía todo el tema de derechos humanos y aún más el tema de ambiental como algo en el cual no se sienten muy cómodos. Pero repito, desde lo internacional tenemos una claridad meridiana en Naciones Unidas, en la Unión Europea, en la Convención de Aarhus a nivel europeo, o ahora en el Acuerdo de Escazú, de que son derechos humanos y como tales tienen que verse garantizados en la legislación interna de los estados, cosa que al día de hoy es una deuda que tenemos en muchos países de la región.
Ahora bien, ¿cuál es la importancia de ratificar el Acuerdo de Escazú? ¿Cómo viene este acuerdo a mejorar el derecho de participación, el acceso a la justicia y el acceso a la información en asuntos ambientales? Bien, el Acuerdo de Escazú en realidad no inventa absolutamente nada nuevo con relación a lo que existe en algunos estados. El problema es que eso no existe en todos los estados, y lo que quisiéramos es que tanto en Brasil como en Colombia, como en Costa Rica, el mismo ciudadano tenga garantizado su derecho a la participación ciudadana en materia ambiental, cosa que actualmente no ocurre. Entonces, en realidad el Acuerdo de Escazú establece un piso mínimo, no un techo como algunos lo están diciendo, no, un piso mínimo para poner de acuerdo y más o menos uniformar las reglas en materia de derechos humanos desde la perspectiva de la defensa del ambiente. La idea, repito, es que a nivel de todo un continente tengamos más o menos las mismas reglas, dejando por supuesto a cada estado la posibilidad de mejorar, consolidar o crear o establecer, cuando no lo tiene, sistemas de justicia ambiental. Pero repito, el Acuerdo de Escazú hay que pensarlo siempre como un acuerdo consensuado entre 33 delegaciones muy distintas. Pensemos en el Brasil actual, con la Colombia actual, con la Cuba actual, con la Venezuela, con la costarricense, con la ecuatoriana, o sea, delegaciones que tienen una inclinación política muy distinta, pero que lograron, después de 4 años de discusiones, ponerse de acuerdo sobre un mínimo, a partir del cual, por supuesto, cada estado tiene la posibilidad de ir un poquitito más allá en función de sus prioridades y de su marco legal y constitucional. Ahora bien, don Nicolás, solo 2 estados han ratificado el Acuerdo de Escazú. ¿Cuál cree usted que ha sido el mayor obstáculo que se ha visto en América Latina para esta ratificación? Específicamente en Costa Rica, que sabemos que no ha ratificado el acuerdo, sin embargo, su sala constitucional ha venido incluyendo y desarrollando los derechos derivados del acuerdo en su derecho nacional. Sí, entonces el Acuerdo de Escazú ha despertado muchos temores de ciertos sectores empresariales en América Latina, que todavía siguen con la idea de que todo lo que tiene que ver con el ambiente, con la defensa del ambiente, es un freno o es una amenaza. Lo vimos en Colombia, en Paraguay, en Perú, en Chile sobre todo. Y aquí en Costa Rica descubrimos que también hay un sector empresarial que no quiere saber absolutamente nada del Acuerdo de Escazú. Incluso uno de los altos directivos de la Cámara Nacional de Productores de Piña dijo: el Acuerdo de Escazú es una barbaridad, lo estoy citando textualmente. Entonces, frente a eso ha habido evidentemente un movimiento político, sectores políticos muchas veces que han encontrado relevos en ciertos medios de prensa que se han prestado para crear toda una mitología alrededor del Acuerdo de Escazú, haciéndole decir cosas que no son. Por ejemplo, en Paraguay la Iglesia Católica asoció el Acuerdo de Escazú con el aborto. Y entonces, ¿qué hizo el Ejecutivo? Retirar el proyecto de aprobación que estaba en la Asamblea Legislativa. En el Perú se hizo creer y los militares firmaron una carta diciendo que el Acuerdo de Escazú amenaza la soberanía peruana en Amazonas. Una lástima que se vea. Sí. Y entonces aquí en Costa Rica tenemos un sector económico bastante influyente que ha logrado torpedear en la Asamblea Legislativa el trámite de aprobación con una sala constitucional que lamentablemente, tengo que decirlo, se prestó al juego de los empresarios. La sala constitucional, hay que tener claro que desde el 2017 está adoptando decisiones que son una verdadera regresión desde el punto de vista jurídico. Tenemos una decisión de febrero del 2017 donde textualmente la sala constitucional nos dice que el derecho humano a la participación ciudadana en materia ambiental ya no es un derecho humano. Vean la regresión. Entonces, posiblemente dentro de la sala constitucional haya magistrados que no ven con buen ojo un tratado que precisamente viene a consolidar y a ampliar la la participación ciudadana en materia ambiental. Entonces, en estos momentos, Costa Rica firmó el acuerdo, se adoptó el primer debate en febrero del 2020, fue a la sala constitucional innecesariamente complicó la tramitación a tal punto que en agosto del 2020 ordenó reiniciar todo el trámite desde un inicio. Es la primera vez que la sala constitucional
retrotrae todo un procedimiento hasta el inicio, normalmente cuando hay que subsanar un vicio en la tramitación de un proyecto, simple y llanamente se subsana y se continúa. Entonces vean que desde la Sala Constitucional pareciera que hay como un cierto temor a que se apruebe rápidamente el Acuerdo de Escazú en Costa Rica, y tenemos desde el mes de noviembre del 2020 a la fecha un Poder Ejecutivo que no ha querido incluir el Acuerdo de Escazú en la agenda de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. O sea, vean que el Acuerdo de Escazú no tiene amigos, ni en el Poder Judicial, ni en el Poder Ejecutivo, y tampoco en la Asamblea Legislativa. En Europa también se llevó a cabo el convenio de Aarhus. Este convenio regula los derechos de participación ciudadana de la misma forma que el Acuerdo de Escazú los ha incluido. Los mismos, el derecho de participación, acceso a la justicia y acceso a la información. Ambos acuerdos tienen muchas similitudes y también tienen muchas diferencias. Dicho esto, ¿qué puede aprender la región latinoamericana del convenio de Aarhus? Sí, el convenio de Aarhus de 1998 fue considerado como, digamos, el tratado del cual había que inspirarse cuando se llevaron a cabo las negociaciones sobre el Acuerdo de Escazú. La base, digamos. La base, sí, digamos, el precedente regional existente a nivel del derecho internacional público. Entonces, es un convenio que se adoptó en 1998, que al día de hoy ha sido ratificado por toda la Unión Europea, con excepción de Mónaco y Liechtenstein. Por eso me llama la atención que nos digan ahora que el Acuerdo de Escazú va a ahuyentar la inversión extranjera. Y señores, ¿desde cuándo en Europa se creó un tratado para ahuyentar la inversión extranjera? Entonces, digamos, con relación a Aarhus, que es del 98, 20 años después se adopta el Acuerdo de Escazú y se incorpora algunas cosas novedosas, como es, por ejemplo, el artículo 9, que viene a intentar frenar el asesinato selectivo de líderes ecológicos que tiene en duelo a muchas familias en América Latina. Pienso sobre todo en Honduras, en México, en Colombia, en Perú, donde vemos una y otra vez líderes indígenas, líderes campesinos, que simple y llanamente son asesinados. ¿Por qué? Porque están reclamando un derecho, y porque la realidad de las comunidades en las cuales vive no los coloca en una posición favorable, sino que hay un sector productivo o político que tiene, digamos, más prevalencia, o una situación de fuerza mucho más real en esa comunidad. Entonces, lo que se busca a través de ese artículo 9, y lamentablemente es una realidad a la cual nos escapa Costa Rica, que ya lleva 2 líderes indígenas asesinados en menos de un año, y al día de hoy no sabe la fiscalía, o no quiere saber cómo se investigan estas cosas. Lo mismo cuando asesinaron a Jairo Mora en el 2013, también muchos vimos que no era normal que se nos explicara oficialmente que los únicos que tenían interés en eliminar físicamente a Jairo Mora eran los contrabandistas y los hueveros. Qué pena, señores, pero sigue siendo un gran punto de interrogación sobre quienes realmente tenían interés en que Jairo Mora no siguiera contando los huevos de tortura en esa playa de Moín, detectando que de todo el Caribe costarricense es la playa que recibe mayor cantidad de heridos de tortura. Pero entonces vemos que ante esos hechos, que se repiten en muchas partes de América Latina, se requiere una protección especial de personas que están en una situación totalmente vulnerable, porque tienen que lidiar contra megaproyectos. Claro, inversiones grandísimas. Inversiones grandes, y cuando piden el auxilio del Estado, el Estado está funcionando de contubernio con esos proyectos, y lo vimos muy bien en el informe GAIPE dado a conocer a raíz de la muerte de Berta Cáceres en Honduras, donde hay una colusión de intereses entre el ejército hondureño y la empresa que comanditó el asesinato de esa líder indígena. Entonces, el caso de Berta Cáceres es muy interesante, que hubo que recurrir a un grupo internacional de expertos para que se logre detectar lo que había detrás de ese asesinato. El Acuerdo de Escazú lo que busca precisamente es eso, dar una herramienta a todas las organizaciones sociales para que se proteja y que no se siga intimidando, como se está haciendo actualmente en Costa Rica y en muchas partes de América Latina, con relación a un líder campesino, a un líder ecologista o un simple líder comunitario, que lo que tiene es en sus manos una ley ambiental, una constitución, pero que ponen en entredicho la legalidad de un megaproyecto.
Entonces podemos decir que esta es la mayor diferencia entre ambos acuerdos, ambos convenios. Porque si bien es cierto, uno podría decir que el Acuerdo de Escazú vino a llenar un vacío o a marcar más bien un hito en la legislación internacional, dándole a los defensores de derechos humanos una posición con mayor protección, con mayor importancia dentro del tema. Sí, digamos que en Europa no se asesinan los líderes ecologistas como se asesinan y al ritmo al que se están asesinando en América Latina. Pero yo quiero sí rescatar que detrás, y el artículo 9 está muy bien redactado porque no solamente es prevenir el asesinato, sino también prevenir intimidaciones, amenazas, que son el objeto diario de muchos líderes comunitarios en América Latina que tienen que sufrir sus familias, sus comunidades con una tensión permanente, incendios de sus vehículos, incendios de sus casas, sí, que no son investigados, que son parte de una trama. El Acuerdo de Escazú da la obligación a los estados de contar con algo dentro de la Fiscalía, dentro del Poder Judicial, para examinar de manera muy específica ese tipo de hechos contra esas personas. Y eso me parece que es un gran avance en la región ante la situación que es verdaderamente dramática, y en el caso de Colombia y Honduras, verdaderamente vergonzosa. Ahora bien, cuando nos referimos a lo que podemos ganar o aprender más bien del convenio de Aarhus, sería tal vez esta vinculación estatal, o sea, toda la comunidad europea ha ratificado, bueno, casi toda la comunidad ha ratificado el acuerdo. Tal vez ese compromiso estatal es lo que podríamos como aprender de ellos. Sí, o sea, habría que ver cuáles fueron las discusiones en Europa a la hora de aprobar el acuerdo de Aarhus, y no hubo ninguno. O sea, es normal que se tenga claro que los ciudadanos, cualquier ciudadano en Europa, y Escazú busca que sea lo mismo en América Latina, tenga un derecho a participar públicamente en un asunto cuando un proyecto es susceptible de afectar una vivienda, una urbanización, una zona residencial, que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, deberíamos tener todos los ciudadanos del mundo. Entonces sí me parece que el Acuerdo de Escazú viene de alguna manera a, uno, intentar solventar una situación que es apremiante para los defensores del ambiente en América Latina en estos momentos, y a su vez consolidar y ampliar todo lo que tiene que ver con el acceso a la información pública en materia ambiental. Aquí en Costa Rica tenemos que lidiar contra municipalidades, contra instituciones públicas que no han inventado nada nuevo, que es la técnica de ningunear a la persona que está solicitando la información, que lo mandan de una oficina a otra hasta que la persona se canse. Bueno, eso es una técnica inventada por la administración pública para precisamente evitar dar a conocer información técnica sobre el impacto real. También es cierto que para las negociaciones del convenio de Aarhus, muchas organizaciones civiles, organizaciones ambientales fueron involucrados en el proceso. ¿Pasó lo mismo con el Acuerdo de Escazú? Sí, el Acuerdo de Escazú fue muy novedoso en cuanto al formato de la negociación, permitiendo que a la par de las delegaciones de los estados, designados por sus capitales, hubiese también desde las coordinaciones nacionales de ONGs un grupo representativo de ONGs participando de lleno a las negociaciones. Incluso la presidencia de la sala tenía que dar a conocer propuestas de las organizaciones no gubernamentales a los demás estados, o las críticas que podían tener a ciertas propuestas que lo que venían era a limitar o a reducir significativamente el alcance. Incluso desde Naciones Unidas se felicitó a la CEPAL por un formato, e incluso las mismas Naciones Unidas, el alto comisionado, dijo que eso era un precedente importantísimo para cualquier futura negociación de un acuerdo en derechos humanos. O sea, vean la calidad de acuerdo que se logró plasmar, permitiendo que no solamente los estados, sino también la voz de la sociedad civil fuera una voz escuchada, y que tuviese esa voz la posibilidad de influir en las demás delegaciones. Realmente Escazú es novedoso desde muchos puntos de vista, y el formato de negociación es uno de ellos, inspirándose un poquito en lo que se había hecho a nivel de Aarhus, pero mejorándolo mucho 20 años después de la adopción de Aarhus en el 98. Con base en lo que hemos conversado el día de hoy, don Nicolás, también es cierto que muchos países se pueden ver obligados o comprometidos a firmar o ratificar un acuerdo. ¿Qué sucedería si un estado que ratifica el acuerdo no cumple con lo establecido en el mismo?
Bien, entonces cuando un Estado firma solamente el tratado no se obliga absolutamente nada. Cuando lo firma y lo ratifica, entonces tenemos la posibilidad desde lo interno de exigir el cumplimiento de esas obligaciones internacionales, y lo vemos una y otra vez en materia de derechos humanos en la región latinoamericana, exigiendo a la justicia nacional, llegando incluso hasta la justicia constitucional, que ésta diga que el Estado está desobedeciendo o incumpliendo o no cumpliendo a cabalidad con las obligaciones internacionales asumidas. Cuando tenemos un juez constitucional que no se pone la camiseta del derecho internacional de los derechos humanos en su interpretación más moderna, y aquí la Sala Constitucional ha demostrado que no tiene siempre una visión como la que uno esperaría, entonces existiría la posibilidad de exigir a nivel internacional por parte de las comunidades que el Estado asuma, cumpla y garantice como tiene que ser lo que se ha comprometido a establecer en el marco del Acuerdo de Escazú, con una pequeña reserva, y es que el Acuerdo de Escazú, como todos los tratados de derechos humanos y en materia ambiental, en todos los artículos usted siempre va a encontrar una formulación que dice: cada Estado se compromete en la medida de sus posibilidades, cada Estado en el marco de su marco institucional o jurídico. Entonces vean que los mismos Estados, a la hora de negociar el tratado, incluyeron salvaguardas que les permita tener cierto margen de maniobra a la hora de implementar y de hacer efectivas esas obligaciones. Pero repito, como todo tratado de derechos humanos, tendríamos la posibilidad de exigir a nivel nacional el cumplimiento de ese tratado, y si no obtenemos una respuesta satisfactoria de las instancias jurisdiccionales a nivel nacional, existiría la posibilidad de recurrir a instancias internacionales simple y llanamente para obligar al Estado a hacer lo que se comprometió a hacer al momento de ratificar el tratado. Don Nicolás, a pesar de la situación actual en América Latina, ¿cuál cree usted que es la mayor ventaja que tienen los Estados al ratificar el Acuerdo de Escazú? Entonces, el Acuerdo de Escazú no viene de la nada, se inscribe en una lógica que, por ejemplo, podemos encontrar en el Acuerdo de París del 2015, que establece todos los lineamientos de cara a establecer una economía más, digamos, más amigable con el cambio climático, etc. Pensemos que la OCDE ha recomendado que los estados ratifiquen el Acuerdo de Escazú. El Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, las entidades financieras y económicas más importantes de América Latina están diciéndole a los estados: por favor, adelántense con el tema del Acuerdo de Escazú, porque va exactamente en la línea sugerida desde varios años, que tiene que ver con simple y llanamente intentar modificar paulatinamente el modelo de desarrollo actual, que es depredador y está arrasando a comunidades, arrasando suelos y aguas. Se requiere poner un poquito de freno a eso, y eso es empoderando a todos los ciudadanos, no solamente a las comunidades indígenas, no solamente a las comunidades campesinas, sino que a cualquier ciudadano de América Latina le puede pasar que el día de la mañana descubra que a la par de su residencia quieran construir algo que tenga un impacto que le va a impactar negativamente, digamos, su condición de vida. Entonces es un derecho que tenemos absolutamente todos. Lo que quisiéramos es que todos podamos disfrutar del mismo nivel de protección y del mismo nivel de garantía, y que quienes salgan a la calle a defender esos derechos no se vean asesinados a los siguientes 4 años. Claro. Es que yo creo que lo más importante acá es poner sobre la mesa todas esas ventajas que tendría para los estados ser parte del acuerdo, que son muchas más ventajas que perjuicios. Es que no hay ningún perjuicio en ser parte del Acuerdo de Escazú, como algunos sectores económicos lo siguen repitiendo en algunas asambleas legislativas para asustar a algunos legisladores. El Acuerdo de Escazú, repito, es simple y llanamente un piso mínimo, un acuerdo mínimo en el cual se pusieron de acuerdo 33 estados, pero deja a cada uno la libertad de desarrollar lo que quiera desarrollar en materia de acceso a la información o en materia de justicia ambiental. Nadie puede decir: miren, yo ratifiqué el Acuerdo de Escazú y vean lo que me pasó. No. Y si no están convencidos por lo que acabo de decir, vean la Convención de Aarhus. ¿Quién se quejó en algún momento de la historia de haber ratificado el Acuerdo de Aarhus? Don Nicolás, muchísimas gracias por compartir el día de hoy con nosotros. De verdad creemos sumamente importante poner este tema en discusión, y creemos que la mayoría de estados deberían estar discutiéndolo también. Muchísimas gracias, esperamos estar pronto de nuevo con una nueva tertulia de Grajos. Hasta luego.